La filosofía de vida de Facundo Cabral. Facundo Cabral fue un cantautor, poeta y filósofo argentino conocido por sus profundas reflexiones sobre la vida y su estilo de vida sencillo y filosófico. Cabral nació el 22 de mayo de 1937 en La Plata, Argentina, y falleció trágicamente el 9 de julio de 2011 en Guatemala. Su vida y obra están marcadas por un profundo sentido de búsqueda espiritual y de significado, y sus canciones y escritos han inspirado a personas de todo el mundo. Cabral creía firmemente en la importancia de vivir una vida auténtica y genuina, alejada de las preocupaciones materiales y del consumismo. Sostenía que la verdadera riqueza no reside en los bienes materiales, sino en la paz interior, el amor y la gratitud. Este pensamiento se refleja en muchas de sus canciones y discursos, donde anima a sus oyentes a buscar la verdadera felicidad dentro de sí mismos y no en las posesiones externas. Una de las ideas centrales de la filosofía de Cabral es la simplicidad. Para él, llevar una vida simple y libre de excesos era esencial para alcanzar la serenidad y la verdadera libertad. En sus canciones, frecuentemente hacía referencia a la necesidad de despojarse de las cosas innecesarias y a enfocarse en lo verdaderamente importante: el amor, la paz y la conexión con uno mismo y con los demás. La serenidad era un tema recurrente en las reflexiones de Cabral. Para él, la serenidad no era simplemente la ausencia de problemas o preocupaciones, sino un estado de paz y armonía interior que se alcanzaba a través de la aceptación y el desapego. Cabral enseñaba que, para lograr la serenidad, era necesario aceptar la vida tal como es, sin resistirse a lo inevitable y sin aferrarse a lo que no podemos controlar. En sus canciones y discursos, Cabral hablaba de la importancia de vivir el presente y de no dejarse atrapar por los remordimientos del pasado o las ansiedades del futuro. Creía que la clave para alcanzar la serenidad era vivir cada momento plenamente y con gratitud, valorando las pequeñas cosas y encontrando la belleza en la simplicidad de la vida cotidiana. Cabral veía la sabiduría no como una acumulación de conocimientos, sino como una profunda comprensión de la vida y de uno mismo. Para él, la verdadera sabiduría provenía de la experiencia y de la reflexión, y no de los libros o las teorías académicas. Cabral instaba a sus oyentes a mirar dentro de sí mismos y a aprender de sus propias experiencias, a encontrar la verdad en su propia vida y no en las enseñanzas de otros. Uno de sus mensajes recurrentes era que la sabiduría está al alcance de todos, y que no es necesario ser un erudito o un intelectual para comprender las verdades fundamentales de la vida. Según Cabral, todos tenemos la capacidad de ser sabios si estamos dispuestos a escuchar a nuestro corazón y a aprender de nuestras experiencias. Aunque Facundo Cabral no se adhería a ninguna religión en particular, era profundamente espiritual y tenía un gran respeto por todas las tradiciones religiosas. En sus reflexiones, frecuentemente hablaba sobre la importancia de la espiritualidad en la vida y de la necesidad de encontrar un propósito más elevado. Cabral creía que todas las religiones compartían una misma esencia y que, en última instancia, todas apuntaban hacia la verdad y la unidad. Cabral era crítico con las instituciones religiosas que, según él, a menudo se desviaban de los verdaderos principios espirituales y se enfocaban más en el poder y el control. Promovía una espiritualidad libre y personal, donde cada individuo pudiera encontrar su propia conexión con lo divino a través de la introspección y la meditación. En cuanto a la moral y la ética, Cabral sostenía que la verdadera moralidad no se basaba en seguir reglas o dogmas, sino en actuar con amor y compasión. Para él, ser moral era ser genuinamente humano, actuar con bondad y consideración hacia los demás. Cabral creía que la base de una vida moral era el respeto y el amor por todas las formas de vida, y que todos nuestros actos debían estar guiados por la empatía y la comprensión. Cabral también hablaba sobre la importancia de la honestidad y la integridad. Según él, vivir de acuerdo con nuestros valores y principios, ser fieles a nosotros mismos y a los demás, era fundamental para llevar una vida plena y significativa. En sus reflexiones, instaba a sus oyentes a ser siempre auténticos y a no comprometer sus valores por conveniencia o miedo. El amor y la gratitud eran dos de los pilares fundamentales en la filosofía de vida de Cabral. Para él, el amor era la fuerza más poderosa y transformadora del universo, y la clave para una vida plena y feliz. Cabral creía que el amor verdadero no era posesivo ni egoísta, sino que se basaba en la libertad y el respeto mutuo.
La gratitud, según Cabral, era esencial para la felicidad y la paz interior. Creía que ser agradecido por lo que tenemos, por las personas que nos rodean y por las experiencias que vivimos, nos permitía apreciar la vida en su totalidad y encontrar la belleza en cada momento. Cabral instaba a sus oyentes a practicar la gratitud diariamente, a reconocer y valorar las bendiciones de la vida, por pequeñas que fueran. Facundo Cabral dejó un legado de sabiduría y amor a través de sus canciones y reflexiones. Su filosofía de vida, basada en la simplicidad, la serenidad, la sabiduría, la espiritualidad, la moralidad, el amor y la gratitud, sigue inspirando a personas de todo el mundo.